morfológica también, y sus investigaciones propias, que viene con la misma evolución de la sociedad humana, etcétera, etcétera, y del conocimiento mismo con el que comenzamos. Las teorías son las mismas, solamente que algunas cosas son privadas específicas del cáncer. En la parte de la génesis del cáncer, ¿qué debemos nosotros estudiar? Debemos saber todo lo que es la célula. ¿Qué es la célula? Con sus alteraciones morfológicas y estructurales. Es muy importante que nosotros sigamos eso. La otra cosa fundamental, ¿ya? Y lógicamente estas alteraciones morfológicas y estructurales la vamos a mirar. La otra cosa fundamental que nosotros vamos a mirar es que también estas células tienen una serie de componentes. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de cuando hay una lesión celular, hay una respuesta de parte de la célula, y esa respuesta de la célula hace que la célula modifique ciertas cosas fundamentales de su posición, todos los cambios. Esos cambios pueden ser fisiológicos, es decir, que el daño no es muy grande y se puede la célula volver a la normalidad, pero también puede por algún motivo ella transformarse, perderse, morir. Entonces, ya hablamos también entonces de la fibrosis. Pero en este proceso de adaptación hay alteraciones morfológicas que van yendo, ¿ok? Y que van perdiendo la célula cada vez su origen, es decir, su forma y su función se van diferenciando cada vez que se van dividiendo. Entonces, y eso lo vamos a llamar nosotros dos cosas fundamentales. Cuando se altera esto así, vamos a llamar proliferación por un lado, y por el otro concepto importante, diferenciación celular. Muy bien, diferenciación celular. Cuando nosotros hablamos de la proliferación celular, nos estamos refiriendo a algo muy importante, que es simplemente a la división celular. Es decir, esa célula se divide en otras dos, ¿ya? Con las mismas características morfológicas, estructurales y funcionales, de acuerdo a la célula de origen. Es decir, nace, se crece, se divide, pero es igual a la célula de origen. Entonces, aquí hablamos entonces de proliferación celular. Y aquí es diferente. Esta es la diferenciación celular, es cuando una célula, por X o Z motivo que después va a dar, esa célula sufre una alteración, cualquiera que sea. Y esa alteración va a producir algo que es importante, una diferenciación en su célula de origen. Es decir, esa célula de alguna manera adquiere características morfológicas, estructurales y funcionales propias. Es decir, ser como los cruceños, somos autonomistas y seguimos prendidos los diarios. Ellos también, la célula sigue prendida de nosotros, pero solamente que diferentes chicas más criadas al principio hasta que ellas logran establecerse fundamentalmente. Entonces, estos dos conceptos son importantes para que nosotros debemos estudiar. Muy bien. Todas estas cosas que vienen, que hemos aprendido, vienen con el primer tema cuando decimos nosotros lesión, adaptación y muerte celular, ¿sí o no? Entonces, pero también hay algo importante. Cuando nosotros hablamos de qué necesitamos saber nosotros, cuando nosotros hablamos de proliferación, ¿qué debemos saber? El
el ciclo celular. Entonces ustedes tienen que manejar qué es el ciclo celular, con sus diferentes fases que son importantes que ustedes, hoy día los voy a orientar a que vean. En la próxima clase sí, ya vamos a hacer, voy a avanzar mucho más rápido porque no nos va a alcanzar el día. Son 3 clases. ¿Ok? Entonces el ciclo celular. Y ustedes tienen que saber qué es el ciclo celular, porque debemos saberlo, manejarlo bien. Las fases importantes, todas las fases celulares son importantes, pero nosotros debemos ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas alteraciones que sufren aquí, entonces nosotros para hablar de cáncer, aparte de saber los procesos inflamatorios, porque todo le sirve, inmunidad también le sirve, todo le va a servir, se van a dar cuenta cuando hacemos la materia. Pero en este momento, yo lo que quiero es que alguien de ustedes, para hacerla más dinámica, me podría decir o definir qué es el cáncer en su idioma, como ustedes lo consideren. Vamos a ver qué hacemos con el cáncer. A ver, ¿alguien? Pues no importa, de su libro, entonces búsquense, pero busquémosle el tema de la definición del cáncer. Debemos basarnos en ciertos parámetros que son importantes. ¿Y por qué es difícil el cáncer? A ver, definámoslo al cáncer. Es un conjunto de enfermedades en las que algunas células del cuerpo crecen de manera descontrolada y pueden invadir tejidos cercanos o prolongarse a otras partes del cuerpo. Entonces, señáleme la parte importante que usted está nombrando. A ver, ¿qué hay? Crecimiento De manera descontrolada. sin control, ¿sí? Sí, Ya sin control. ¿Qué más? invaden los tejidos. Invade tejidos. ¿Qué más? Se propagan a otras partes del cuerpo. Entonces se propaga a otros órganos y tejidos. Okay. Muy bien. ¿Qué más? Nada más. No lo mata. No. Muy bien. ¿Alguno más? Entonces iremos también cuál es la diferencia entre una célula cancerosa. Entonces vamos a ir apuntando. ¿Cuál es la diferencia entre una célula cancerosa y una célula normal? La célula cancerosa tiene mecanismos que son diferentes de la célula normal, pero no tiene mecanismos de regulación. Por ejemplo, puede ser la apoptosis. No tiene la célula cancerosa, entonces cancerosa no tiene mecanismo de control. ¿Sí o no? Entonces, control. Control autónomo. ¿Sí o no? Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Tiene polimorfismo igual a células cancerosas, sus arquitecturas no es regular. Sus estructuras son diferentes a las células normales de origen, ¿sí o no? Entonces, tiene alteraciones, si quieren, propias, ¿no? En su forma, es decir, son células que no son diferenciadas. Entonces esas células no se parecen a la célula madre, ¿sí o no? Por consiguiente estamos hablando de proliferación celular o diferenciación celular. Son células diferentes a las células de origen, ¿sí o no? Muy bien, por consiguiente, ¿qué más? La anterior clase te habló sobre un límite que era la cianosis, de que las células ya llegan a un límite donde no se pueden replicar, y las células cancerosas no tienen ese límite. Ya,
Entonces son inmortales. Células inmortales. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Que mutan con el tiempo. ¿Eh? Que mutan con el tiempo. Claro, ya aquí estamos hablando, ¿no? Ya se van diferenciando. ¿Qué más? ¿Ah? Tienen la capacidad de agruparse, ¿no es verdad? Se forman y pueden formar masas o tejidos y polarizar tejidos. Ya también lo dijimos. Muy bien. Entonces, con todo esto, juntando esto, a ver, tratemos de juntar las dos cosas y busquemos de una definición que es el cáncer. ¿Estamos de acuerdo que es una enfermedad? Sí, ¿no es verdad? Entonces, ya es una enfermedad, ya, con las siguientes características. A ver, vamos a buscar. Quiero que lo entendamos, no me interesa a mí. Muy bien. A ver, ¿cuál es? ¿Han hallado una definición? ¿Hay algo? A ver, vamos. Ayuden a buscar la palabra cáncer. Entonces, busquen la palabra cáncer. ¿Qué es el cáncer? Neoplasia maligna. Ya es una neoplasia. Entonces, nuevo. ¿Y plasia qué es? Nuevo. Proliferación. Entonces, ahora vamos. Nuevo. Neoplasia. Nuevo crecimiento. Nuevo crecimiento. Eso es, exactamente. Entonces, nuevo crecimiento. Muy bien. Ahora vamos. Entonces, pero vamos acomodándolo. ¿Qué caracteriza a una? ¿Qué caracteriza al cáncer? ¿Qué ustedes lo han dicho? Crecimiento celular descontrolado. ¿Ah? Crecimiento celular descontrolado. Ya. Tiene un crecimiento celular sin control. ¿Verdad? Ya creo que lo dijimos, pero estamos captando. Muy bien. Entonces, a ver, busquémosle una palabra. A ver. ¿Todo tumor es cáncer o no? No. Entonces, ¿pueden definir la palabra tumor? Tumor puede ser como aquel abultamiento que no es propio, que no es normal, porque incluso en los pilares de la inflamación estaba el tumor, o sea, no todos los tumores son cáncer. Claro, perfecto. Pero ¿qué es un tumor? ¿Es Un tumor es como se le conoce a la neoplasia, pero puede ser benigno o maligno. Entonces, no estoy ya vendiendo si usted habla de la plasia. Un tumor es un crecimiento de un tejido, una parte del tejido, un órgano del tejido, ¿ya? Que tiene características muy propias, ¿verdad? Puede ser benigno, puede ser maligno. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, nosotros podemos decir que el cáncer es un crecimiento de un órgano o tejido, ¿ya? ¿De qué tipo? Un crecimiento incontrolado, ¿sí o no? O controlado. Incontrolado, vamos. ¿Ya? ¿Ah? De las células o tejidos, ¿ya? ¿Qué más? Que se caracteriza porque las células tienen características morfológicas, estructurales y funcionales diferentes a las células de origen, con la diferencia grande que no tienen el sentido de la vida, no tienen el sentido positivo de la vida. Ese tipo de célula siempre va a ser invasiva, pero siempre su crecimiento es dañino, no es positivo como el otro cuando se divide hay el sentido de la vida. Entonces adquiere características propias. ¿Por qué adquiere características propias? Porque los mecanismos de control que tiene esa célula se han perdido de alguna manera. Y esos mecanismos de control hacen que esta célula tenga, por
por un lado el tejido, la célula, tenga un crecimiento descontrolado, autónomo, porque no tiene los mecanismos de control que puedan hacer que esa célula empiecen digamos, a controlar y recambiarse y hacerse, ¿la verdad? Pero la característica más importante que es que ese tejido tiene la capacidad, y esto es importante para considerar como cáncer, la capacidad de producir metástasis. ¿Y qué es la metástasis? Es el crecimiento de ese tumor en un órgano alejado a distancia. ¿Okay? Entonces, para hacer cáncer, ese crecimiento tumoral, tiene que ser no controlado, no es controlado. ¿Okay? ¿Ya? Y además, aparte de eso, que tiene un sentido contrario a la vida, la parte más importante y lo que caracteriza a un tumor canceroso es su capacidad de producir metástasis. Eso es lo que nosotros debemos mirar. Entonces, ahora, para que pase eso, algo debe pasar en el cuerpo o algo debe pasar en esa célula para que esas alteraciones, para que ese tejido adquiera características propias con ese tumor. Entonces, y a eso ya les di de tarea el ciclo celular. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar algo importante, oncogénesis. ¿Qué es la oncogénesis? Oncogénesis. Debemos estudiar qué es la oncogénesis. Yo se lo dejo para que cuando vean en las próximas clases vamos a debatir mucho sobre oncogénesis y sobre los crecimientos celulares. Eso lo dejamos para la próxima clase, pero aquí lo que me interesa es que nosotros entendamos cuál es un tumor benigno, cuál es un tumor maligno y cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tumor, ¿ya? Entonces es un crecimiento de una parte del tejido, un órgano tejido, ¿ya? Que adquiere características propias, ya sea, y él puede ser de tipo benigno o maligno. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir nosotros cuándo es un tumor benigno y cuándo es un tumor maligno? La diferencia entre uno y otro. Tumor benigno y tumor maligno. Esto es importante porque esto les va a dar todo lo que ustedes van a querer. Ahí vamos a ir decidiendo. El tumor maligno. Primero, el tumor maligno, vamos a empezar con la forma. Generalmente, su forma, el tumor benigno, generalmente es de forma, si quieren, de forma redondeada. ¿Sí? Ya, muy bien. El tumor maligno no es de forma redondeada, es de forma bien, es de esta forma, es decir, bien irregular. Entonces, primero, su forma redondeada irregular, esta es regular. Esta es irregular su forma. Irregular. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su crecimiento de este tumor benigno es de tipo expansivo, se va haciendo, va creciendo en forma regular, en todas las direcciones la misma forma, o sea, la misma característica y por consiguiente es redondeada, crece de forma expansiva. En cambio esta no, su crecimiento de esta es infiltrativo. ¿Cómo es esto? Esta célula, al ser irregular, ¿y por qué son irregulares? Porque crecen y se multiplican a diferentes épocas, no tienen el ciclo como las otras, regulares, por eso, este de aquí crece
en forma igual en todas las direcciones. Este no crece en forma igual en la dirección. Aquí está más rápido, aquí está un poco más rápido, aquí está más largo, aquí está más corto. Y en fin, ese crecimiento es porque las células no están sincronizadas, son autónomas completamente en su funcionamiento. Por consiguiente, ellas crecen como quieren, con su desorden, como quieren, ellas avanzan. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros lo miramos así y aplicamos la clínica, cuando nosotros agarramos por ejemplo, un ganglio, un nódulo que encontremos nosotros, por decir aquí en la clavícula, aquí, en cualquier parte, y agarramos ese nódulo, si ese nódulo es bien regular, de tipo superficial, que se desplaza, que uno lo puede mover, ¿ya? No doloroso, ¿ya? Alguna vez puede ser doloroso, pero que se desplaza. Entonces, no está adherido a planos profundos, debemos pensar que ese es un tumor de tipo benigno. En cambio, el tumor, que cuando nosotros lo agarramos, él es duro, su consistencia no es igual, es irregular, uno le da para medir, pero cuando lo quiere desplazar y mover, él está fijo, ¿no? Adherido a planos profundos, porque es lógico, porque él crece en forma infiltrativa y él no, lo que nosotros no vemos acá y no palpamos ya, es porque él está prendido a los otros órganos. Entonces esa es la característica que nos debe ayudar a nosotros cuando nosotros vamos a la consulta, porque siempre la gente viene cuando encuentra y dice, ay, tengo una bola, dice, oh, tengo un tumor. Entonces nosotros tenemos que darle solución y creer lo que vamos a hacer. Lo primero tenemos que pensar entonces si este tumor clínicamente qué aspecto tiene y qué características tiene. ¿Okay? Entonces, hemos visto que crece en forma regular en todos los sentidos, por consiguiente es ovalado, ya no está adherido a planos profundos y normalmente, generalmente tienen cápsula. Estos no tienen cápsula. Es también otro aspecto importante que nosotros tenemos que ver. Muy bien. Esto es, digamos, lo que nosotros tenemos que mirar las características. Ahora bien, aparte del tumor benigno de esta parte, también debe tener algunas otras cosas importantes, ¿no es verdad? A ver. ¿Tiene cápsula? ¿No tiene cápsula? Ahora bien, cuando nosotros lo agarramos el tumor, lo sacamos, lo extirpamos por algún motivo, aparte de darnos cuenta que algunos no tienen cápsula y otros tienen cápsula, ¿ok? Cuando lo cortamos nosotros, la superficie de corte, es decir, aquí está el tumor, lo partimos así, esto se llama superficie de corte. ¿Ok? Esa superficie de corte en el tumor benigno, él es uniforme, es bien plano, bien característico, no es irregular. El otro no, cuando nosotros cortamos, su crecimiento también hace que varíe su estructura, su forma. Y algunas veces esa superficie, en los tumores benignos no hay hemorragia, a veces hay necrosis y hemorragia en la superficie de corte de los tumores malignos. En el otro no hay eso. ¿Ya? Es muy importante. ¿Y eso por qué, digamos? Porque nosotros cuando ya miramos en el microscopio esta parte de aquí, el tumor, ¿ya? De acá así. ¿Por qué? Porque este es así. Fíjense bien, cortamos aquí nosotros, estamos cogiendo de todos lados, estamos cogiendo de aquí, estamos cogiendo de aquí, de acá, etc. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Están en diferentes periodos de división celular, ¿cierto? Hablamos que era eso, ¿no? Por consiguiente, cuando nosotros lo miramos en el microscopio, los tumores malignos están siempre con ¿qué se llama? Con mitosis abundante, ¿entiendes? Es muy importante eso. Entonces, están con mitosis abundante
rayas también, porque son pequeñas, hay, ¿ya? Entonces, y lógicamente las células son diferentes también, ¿no? Las células estas pueden ser, digamos que pueden ser más grandes, que se llama cuando las células son más grandes. Hipertrofia. ¿Ah? La hipertrofia. Hipertrofia, ¿no? Entonces pueden ser células de mayor tamaño, hipertrofia, pero acá no. Estas células pueden haber grandes, pequeñas, etc. Y sus alteraciones, tiene alteraciones no solamente en la forma, no tienen cápsulas, hay mitosis anormales, las otras son mitosis normales, no hay hemorragia, en las otras hay hemorragia, ¿ok? Entonces, y la forma de la célula, hay alteraciones en la célula. ¿Se acuerdan cuando nosotros acordamos en la célula? ¿Se acuerdan que dijimos nosotros? Hay aquí una relación núcleo, citoplasma, un tercio que dijimos, ¿verdad? Este tercio, aunque crezca la célula, cuando se conservaba esta relación núcleo-citoplasma está alterado en favor del núcleo. Los núcleos se hacen más grandes y irregulares, hipercromáticos y todas esas cosas. Entonces, y están en mucha división. Es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir eso. ¿Ok? Entonces, tanto en la clínica como en la parte del microscopio. Entonces, ¿qué debemos estudiar aquí nosotros? ¿Qué debemos manejar? Para entender un poco aquí, manejar algo importante que se llama criterios de malignidad. Malignidad celular. ¿Ok? Muy bien. Eso también ustedes tienen que leerlo, lo tienen en su texto de práctica, lo tienen en su texto también. Los criterios de malignidad celular son importantes en nosotros. Entonces, esos criterios se manifiestan en los núcleos, los hipercromáticos. Y si ustedes miran en su texto, la célula va cambiando de a poco. Se va cambiando. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos? ¿Se acuerdan? Hablamos de displasia leve, moderada y grave. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando llevamos adaptación celular? ¿Sí o no? ¿Ya? Displasia leve, moderada y grave, ¿no es verdad? Y después entrábamos, ¿ya? Esa displasia, entramos a una célula in situ, es decir, a un cáncer in situ de célula. ¿Y qué llamamos nosotros ese tumor o ese tejido? O sea, ¿a qué llamamos? ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos esto? Así bien. Y alguna vez una por aquí, y esto era la membrana basal, y nosotros veíamos que por aquí, de alguna manera, a veces todas las células son diferentes aquí, pero no han sobrepasado la membrana basal. Aquí estoy hablando de un CA inicial, es decir, porque no ha superado la membrana basal. Cuando yo supero o un poquito así, esto de aquí ya no es un ciclo, es un cáncer diseminado, es decir, eso. Entonces, puedo yo preguntar aquí, ¿cuándo es un cáncer in situ? Cuando se mantiene la membrana basal. Cuando ese tumor o esas células tumorales no han atravesado la membrana basal. Muy bien, entonces nosotros estos criterios de malignidad celular son muy importantes, que va por hipercromasia, etc. Hiperpigmentación, distrofia, todas esas cosas que son las alteraciones nucleares específicas que van yendo. Muy bien. Entonces, ya te digo yo otra tareita para ustedes. Muy bien. La otra tareita que tienen ustedes es que estos cánceres, porque ya tenemos aquí los poderes, el tumor, criterio sobre malignidad celular. Entonces necesitamos nosotros también entender, lo quiero hacer muy sencillo, muy diagramático, porque no es fácil. Entonces,
Por eso es que le estoy yendo avanzando de así. Ahora bien, cuando nosotros miramos esta situación, ¿qué pasa ya cuando hay varias clases de tumores benignos y malignos, ¿no, verdad? Entonces, muy bien. Y ahí, entonces, yo quiero saber cuáles son los tumores benignos o malignos. Pero antes de hablar de esa parte que está en su libro, vamos a entender cuáles son, cómo podemos nosotros clasificar y poner el nombre de un tumor. ¿Ok? Entonces, y vamos a clasificación, lo que nosotros se llama histogenética. Es decir, histogenética significa la parte del tejido, etc. Muy bien. Aquí, para entender lo que nosotros estamos hablando, debemos entender algunos conceptos bien claros. Que nosotros tenemos 4 tejidos básicos muy importantes. 4 tejidos básicos. Tejidos básicos. ¿Cuáles son esos tejidos básicos? A ver, vamos. Tejido epitelial. Tejido, el primero epitelial, ¿no? Muy bien, epitelial, ¿qué más? Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. ¿Cuáles son los tejidos conjuntivos? La matriz extracelular. ¿Ah? La matriz extracelular. Matriz extracelular. También. No, pero a ver, ¿cuáles son? Los de la adulta están los especializados. Sí, ¿cuáles son? Están los especializados. Muscular, nervioso, Es adiposo. muscular, nervioso, Adiposo. adiposo. ¿Sí? ¿Ok? Son lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Muy bien. Porque estamos hablando de clasificación histogenética, después vamos a entender. ¿Ok? Muy bien, después tenemos otro tejido sanguíneo. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es el tejido sanguíneo? La sangre. Ya todo lo que tiene que ver con la sangre y los órganos hematopoyéticos, ¿sí? Y el otro es el tejido húmero. ¿Sí o no? Muy bien. Es muy importante que nosotros lo analicemos esto para la clasificación histogenética. Muy bien. Entonces, cuando nosotros siempre hemos hablado de que nosotros tenemos que llegar siempre al tejido o a la célula de origen, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Hablamos de eso, que el cáncer, o sea, los dos tumores, los benignos, van a seguir y conservar las características morfológicas y estructurales de su célula de origen, solo que varían en la forma más grande, todo, van creciendo, se van amontonando, etc. ¿Sí o no? En cambio la otra no, se va alterando y se va alejando. Muy bien. Entonces, para eso, nosotros, de acuerdo a esta clasificación histogenética, vamos a hacer una división propia entre benigno y maligno. Muy bien. Entonces, muy bien. Los benignos, cuando nosotros, cualquiera que sea del tejido, que sea su origen, pero de tipo epitelial, en este caso, tejido epitelial, ya, tejido epitelial, aquí el tejido también epitelial, ya. Los tumores, cuando son del tejido epitelial y son benignos, van a elevar el sufijo on. ¿Ok? Y los malignos del tejido epitelial van a llevar el sufijo por la palabra carcinoma. Muy bien. Entonces, ya. Por ejemplo, un tumor, a ver, ¿cómo voy a ¿quién sabe cuáles son los tejidos epiteliales? A ver, vamos.
También según su morfología. Sí, de tejido epitelial.